¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario, además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción. Buenos días, estimados webvidentes. Estamos partiendo con el primer programa de la quinta temporada de Sin Filtro en la Lengua de Collado TV. En esta oportunidad estamos con Pedro Cisterna, profesor de la Universidad del Biobío. También ha sido precandidato en alguna instancia, como lo tuvimos acá en este programa, en alguna oportunidad, hablando de su precandidatura, valga la redundancia, a alcalde del municipio de Concepción, cosa que para desgracia de muchos no prosperó, para alegría de otros sí. Bueno, en definitiva, partimos saludando a nuestro director Jesús Montanares en la cámara principal, Sergio Lara, nuestro panelista estable. Buenos Sergio. días, amigo. Pedro. Bueno, un gusto estar de nuevo con ustedes conversando acá y abordando distintos temas que ya irán saliendo con la conversación. Pedro, nos interesa conversar sistemáticamente hablando de ir saltando de un temita a otro. Hay un tema medioambiental que lo vamos a ver en un ratito más, que dice relación con el tema de la canalización del río Andalién y que está vinculada al Estero Nonguén, Canal Palomares y obviamente a las recordadas inundaciones en el sector del año 2002-2006. De ahí a ver si saltamos un poquito a la política, Asamblea Constituyente y algunas reformas que se están discutiendo hoy día. Fraguando en realidad, o cocinando como dicen algunos. Cocinando, yo creo que más que en el, ¿cómo llamarlo? No sé si llamarlo Congreso o Cueva de Ladrones, pero en definitiva, sea como sea. Partamos con el tema del medio ambiente. Vale. En el tema del medio ambiente, Pedro, acá, cuando fueron las inundaciones, se hicieron dos estudios. Un estudio que en algún momento se declaró obsoleto y posteriormente se hizo otro estudio, ambos son de alrededor de 300 millones de pesos, para determinar las causas de las inundaciones provocadas en aquello. El primer estudio determinaba una cosa y el segundo estudio determinó exactamente la misma y en realidad era un copiar y pegar del primero. Pero sin embargo igual se desembolsaron ahí 350 millones de pesos. Ambos estudios dejaban patente el hecho de que las inundaciones no eran provocadas por fundamentalmente por alguna deficiencia en el Estero Nonguén y en el Canal Palomares, sino que eran provocadas fundamentalmente por la pérdida de la línea base en estos ejes hidráulicos, fruto de los rellenos y del estrechamiento del cauce, fundamentalmente grandes rellenos, gran estrechamiento del cauce a mano de las inmobiliarias. Ciertamente que los vecinos tiran basura, pero 3 o 4 camionadas de basura no hacen lo que cientos de camionadas de material de relleno en los humedales asociados, que cumplen una importante función en amortiguar las crecidas ocasionales del río Andalién, ¿ya? Y obviamente que el estrechamiento del cauce del río Andalién a manos de las inmobiliarias también, como ocurrió acá en Valle Noble. En Valle Noble el río en algún momento llegó a tener alrededor de 400 metros de ancho, se estrechó a 200, al momento de la inundación del 2002-2006 estaba en los 9-10 metros de ancho, por una autorización de relleno otorgada por la Municipalidad de Concepción, tal como lo dice el informe de Contraloría que tenemos en nuestras manos, otorgado de manera ilegal y arbitraria, algo que nunca fue resuelto. Bueno, después de toda una serie de avatares que algunos de los cuales tú conocerás y que los vecinos la mayoría conocen, se llegó a una mesa de trabajo, se realizó un proyecto de canalización que más que solucionar el problema, en mi visión personal, lo que tendía era a cubrir responsabilidades, pero lo cierto está en que se canaliza, se destruye el Estero Nonguén,
sin que fuera necesario. Y respecto del río Andalién, que era donde realmente había que recuperar cauce, se llega a la propuesta aprobada en un consejo de la CONAMA de reformularlo, canalizarlo en cierta forma, pero en realidad no era canalizarlo, sino que era ampliar su cauce y en algunos sectores, por ejemplo, como la desembocadura cercana al Puente de las Ballenas, ensanchar su cauce hasta 200 metros de ancho. En este momento de ahí se han realizado obras, que las vamos a ir a ver en un ratito más, y que modifican fundamentalmente el proyecto aprobado por la CONAMA. ¿Qué te parece este modo de actuar? A mi parecer ilegal y arbitrario por parte del Ministerio de Obras Públicas. Bueno, mira, yo creo que ahí el tema tiene que ver con una lógica que se ha instalado a nivel nacional, que es privilegiar, ¿no es cierto?, los intereses de mercado, en este caso los intereses de la inmobiliaria, en desmedro de lo que es el bien común y lo que es, digamos, la calidad de vida de toda una población o de toda una ciudad, en este caso Concepción. Y sobre todo que se concentra el daño en un sector específico, que es el sector, digamos, de Nonguén, Collao, y con consecuencias lapidarias cuando suceden estas crecidas o estos aumentos de aguas lluvias en la zona que tiene una cuenca además bastante potente. Entonces, creo que esta lógica de ámbito público y de los distintos gobiernos que han estado en estos últimos 20 años, 25 años de democracia, que es donde uno puede exigir una actitud y un trato distinto, están marcados por lo planteado anteriormente. Y esto, si tú me dices que la CONAMA aprobó un proyecto que yo creo que ya era insuficiente, porque en definitiva provocar un ensanchamiento al final del río no tiene mucho sentido, porque el embudo lo tiene mucho con aguas arriba. ¿Sí? Entonces la propuesta era hacer una revisión general y ver cuáles eran las zonas de embudamiento o de embudo que tenía en este caso el canal, el río Andalién, y ahí haber aplicado medidas correctivas, ¿verdad?, de fondo, y que no se hicieron tampoco. Entonces, si además esto por parte del Ministerio de Obras Públicas están haciendo unas obras que no cumplen con una condición que tampoco es tan exigente ni responde a lo esencial, y además perjudica la actual condición, mira, a mí dentro de todo la verdad es que no me sorprende, simplemente me confirma la lógica, la forma de actuar de los organismos de gobierno, y que ha quedado al desnudo con todo lo que ha sucedido. O sea, en definitiva, esto no tiene que ver con un personaje en particular, tiene que ver con cómo, bueno, a la derecha no hay mucho que pedirle, porque en definitiva representa el sector del empresariado en este país, y que ellos actúen como tal tiene que ver un poco con su esencia, pero sí uno le puede exigir conductas distintas a los sectores de la nueva mayoría que tienen un discurso distinto, que tienen una historia distinta, y al final terminan actuando con una lógica estrictamente mercantil y privilegiando los intereses de esto. Y en esa lógica lo que ha pasado, por ejemplo, con el desarrollo y estas obras que se están implementando por parte de la Seremi de Obras Públicas son francamente reprobables, impresentables, por poner algunos adjetivos, y lo que debiéramos empezar a ver, y pucha que cuesta, es cómo nosotros paramos este tipo de obras, que quizá en qué nivel de avance están y desarrollo, y se hace y se elabora, más que se elabora, ¿no es cierto?, una propuesta que realmente responda a las posibles complicaciones que se tengan ante una lluvia prolongada y sostenida en un determinado periodo e intensas. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, y eso implica definitivamente trasladar la zona de estudio desde el Puente de las Ballenas hacia unos buenos kilómetros agua arriba, por una parte. Y lo segundo, lo que tú me planteas respecto al estero Nonguén, claramente ahí hay un tema que también deja al descubierto los sesgos y la falta de rigor tanto político, social,
técnico, en términos de hacer una evaluación seria del problema. Porque claro, uno puede valorar desde el punto de vista de una obra que tiene sus ventajas, que canaliza en este caso el estero natural que se conforma en todas estas aguas que vienen y que viajan desde Nonguén hasta el río Andalién, y eso tiene como, refleja cierta voluntad de mejorar las condiciones actuales. Pero cuando se hace un análisis más fino, detallado, ahí surgen las debilidades del proyecto. Y claro, lo que está claro es que el estero como tal, como que era la función del estero, ser una zona de evacuación, más que una zona, un instrumento de evacuación de las aguas que se generaban desde allá arriba hasta acá, hasta el río Andalién, cumplía cabalmente esa función. Además está todo el tema de la biodiversidad, está todo el tema de la relación con las aguas subterráneas del sector, con las zonas verdes, que de alguna manera uno interpone una barrera, ¿no es cierto?, entre el ecosistema circundante y lo que es el estero mismo. Entonces, esas son evaluaciones que quizás no se hacen en su minuto y por tanto las soluciones y las inversiones realizadas no resultan del todo eficaces. Aquí hay un tema, el tema de las inundaciones dice directa relación, en otras palabras, con el tema de la gestión del riesgo. Y esto vincula las inundaciones del sector Collado con la desgracia que ha ocurrido en el norte, en la zona de Copiapó, y también con lo que está ocurriendo con el Calbuco en el sur, y con lo que repetidamente se ha estado dando y se va a seguir dando. Lo cierto está en que, ¿qué te parece a ti que acá en el Estado de Chile tengamos un Estado que está hecho para no funcionar, y en definitiva que el tema de la gestión del riesgo aquí en este país, en el Estado de Chile fundamentalmente, es algo que no funciona? ¿Te parece a ti que la gestión del riesgo funciona en este país? No, mira, yo creo que la función de todo lo que significa la gestión del riesgo, el gestionar y anticiparse a los desastres que ocurren y que son, digamos, que están dentro de una lógica del riesgo de un desastre, del riesgo de una inundación, son riesgos que uno tiene, que son como daños potenciales, ¿no es cierto? Y cuando se desencadenan ya uno tiene el daño, ya pasó de potencial a una realidad concreta. Entonces, evidentemente que acá hay una debilidad enorme, porque es algo que se repite en el Estado, y que tiene que ver con los méritos, que tiene que ver con instalar una cultura, ¿no es cierto?, de la elección de distintos cargos y responsabilidades públicas que estén sustentados en la meritocracia, en los méritos de las personas, y no en el amiguismo que en definitiva provoca mucho daño, porque de repente uno se encuentra y esto está comprobado, es un hecho de amplia información, que cuando uno ve las cadenas y todas estas trenzas que se establecen a nivel de los gobiernos, son puros, están privilegiados todos los parientes. Partamos de los parientes, después los amigos, con sueldos que son irreales para este país, y uno empieza a desnudar y a desatar estas trenzas en forma un poquito fina, sin entrar al detalle así fino, prolijo, sino que grueso, y ahí uno se encuentra con profesionales que no tienen nada que ver por formación técnica con la tarea que están desempeñando. Entonces, evidentemente que los resultados son nefastos, ¿no? Porque la gente se forma de acuerdo a un rol que tiene que cumplir en la sociedad. Y cuando tú te das cuenta de que las personas que están en un determinado cargo no cumplen con las competencias básicas de piso para cumplir esa función determinada, estamos definitivamente condenados, ¿no es cierto?, a tener una mala gestión pública, por una parte. Y por otra parte, yo creo que el tema del riesgo, en particular, además, tenemos ese como contexto global, y el tema del riesgo en particular ha sido un tema que no ha sido considerado en este país. Es un tema menor, es como es un tema, es como esos temas que no tributan política y electoralmente en el corto plazo. Porque claro, tiene que haber un desastre para que tributen. Pero mientras no ocurra este desastre, no tienen tributación inmediata desde el punto de vista político electoral. Entonces, claramente está
tiene una infraestructura, tiene una cantidad de personal, tiene una cantidad de recursos que son mínimos con respecto a las exigencias que esto exige y quizás están debajo del mínimo. Y en esa línea, además con una centralización excesiva, o sea, tú ves que sucede algo de esto, tienen que llegar no sé, los colchones de Santiago, la comida de Santiago, o sea, esto deberíamos nosotros, sobre todo en un país con los indicadores de desastres que tenemos, con la frecuencia que tenemos, sobre todo en los últimos tiempos, debiéramos tener una institucionalidad tal a nivel de la gestión del riesgo que estuviese instalada, desarrollada y fortalecida por regiones. Acá en Concepción, específicamente antes del terremoto del 27 de febrero, hubo un seminario en el año 2007, 3 años antes, el más importante seminario de terremotos, donde vinieron todos los expertos mundiales, inclusive vino un japonés que no me recuerdo el nombre impronunciable, entre paréntesis, ¿ya? Que era señalada como la autoridad número 1 en terremotos. Estuvo Estados Unidos, estuvo Nueva Zelanda, Australia, España, los más importantes especialistas en temas sísmicos, que hicieron este seminario en Concepción, específicamente en Concepción, para advertirle a las autoridades de Chile de que todos los indicadores señalaban de que se venía un terremoto con características tsunamigénicas sobre grado 8. Aquí en la costa de la región del Biobío. Yo menciono esto porque en varios artículos, defendiendo el actuar de la autoridad en aquella época, decían que no había forma de prever esto. Bueno, en aquel seminario, dos antecedentes. A mí me hice con una modelación, cuando aquellos que dicen que no había forma de prever esto. Yo tengo una modelación de cómo se iba a producir el tsunami en la bahía de Concepción, que corresponde punto por punto exactamente a cómo se produjo el tsunami en la bahía de Concepción. Me tocó ver una modelación posterior al tsunami, realizada por el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? O de Vivienda, no recuerdo, pero la presentó Pablo Alar, el encargado nacional de la reconstrucción, el primero, señalado por el gobierno de Piñera, donde decía que esto no había manera de preverlo. Bueno, y cuando uno presenta la misma modelación, pero hecha 3 años antes, dice uno que sí hay manera de preverlo. En aquel mismo seminario, Carmen Fernández, la cabeza máxima del tema del manejo de la emergencia en este país, ¿ya está? Hace una larga presentación de casi 20 minutos, estoy hablando del 2007, el mismo año en que se realizó la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático en Europa, que organizada por las Naciones Unidas, que saca por primera vez definiciones concluyentes respecto al tema, las mismas que reparte a todos los gobiernos del mundo. Por lo tanto, Carmen Fernández tenía que tenerlo en sus manos. Y Carmen Fernández, de una larga presentación de 20 minutos, se dedica 15 minutos, poco menos, a negar la existencia del cambio climático. Y por lo tanto, en definitiva, lo que te quiero decir es lo siguiente. Cuando uno analiza el tema de los riesgos, ¿ya? En este país, y se mete en el tema del norte, el tema de la inundación, el tema de aquí, el tema de Calbuco, descubre que hay una serie de estudios, antecedentes y advertencias previas que no son considerables. Lo que te quiero preguntar es lo siguiente. ¿Es un buen negocio el manejo del riesgo? No la gestión, sino que el posterior al riesgo en este país, que hace que nuestras autoridades, más allá de su calidad técnica o profesional, tengan que hacer la vista gorda. En definitiva, quiero que me hables tu opinión respecto del maridaje que existe entre las autoridades políticas y los empresarios, que en definitiva siempre terminan ganando con el tema de los riesgos, de los desastres en este país. Mira, la verdad es que ahí eso es meterse ya en un terreno de las intenciones y yo creo que mi impresión es que no veo que hay, sería muy de muy mala fe, digamos, que la gente actuara bajo esa lógica, digamos. Sería, ya sumado todo lo que hay, prácticamente uno tendría muy poca esperanza en hacer de Chile un país mejor. Yo creo que yo lo imputo básicamente a una condición de mala gestión, ¿no? Yo creo que no hay una intencionalidad detrás de esto. Además que los desastres tampoco son del todo previsibles. Y en cuanto al minuto de la ocurrencia,
Evidentemente que hay desastres que son predecibles, que sea si va a pasar tal cosa, por ejemplo lo que pasó en el norte, ahora eso era un tema de política pública, de política de vivienda, de entender la dinámica de un río, y en esa lógica sí uno puede anticipar y puede minimizar los daños provocados por este desastre. Pero definitivamente creo que el tema es fundamentalmente de gestión y de ¿Qué gestión pasaría ineficiente. si tú, como autoridad, para prever desastres y en la lógica de responsabilidad que yo sé que anida en tu pecho, dice, no vamos a construir hasta no tener un informe acabado, un estudio completo respecto de la zonificación de potenciales desastres en esta zona? Una zonificación que diga, por ejemplo, los lugares, las zonas que son afectadas a inundación por tsunami. Otra zonificación que diga que esta zona afecta a alto riesgo de remoción en masa. Y por supuesto poniéndole grado, alto, mediano y bajo riesgo. Y tú, teniendo ese estudio en tus manos, tienes esta zona que dice que, tu propio estudio dice que es de alto riesgo de remoción en masa, y buscando un destino para una población de damnificados, los ubicas exactamente ahí. No, eso, ahí hay un tema de indolencia y de irresponsabilidad. Te estoy hablando de la población Bello Horizonte de Dichato. Está construida en una zona que es de alto riesgo de remoción en masa, según el mismo estudio encargado por el gobierno de Sebastián Piñera. Mira, yo creo que ahí y advertido esto a las autoridades con anticipación. Mira, yo creo que en el caso de Dichato y particularmente en esa población, ahí creo que evidentemente hay un acto de irresponsabilidad frente a un eventual tsunami que además es una amenaza con mucho grado de certeza en cuanto a la ocurrencia. Ahora, lo que uno no puede ser certero es en la fecha misma. Pero claramente hay un acto de irresponsabilidad desde el punto de vista ético muy cuestionable por lo demás. Pero también en esto, yo creo que también en esto tenemos que asumir un tema que trasciende el tema de las autoridades, sobre todo en los temas de desastre y de localización y de ubicación, por ejemplo, de las viviendas, y que tiene que ver con las personas también, porque ahí la gente tiende a seguir en sus mismos espacios, es muy difícil desplazarlo de donde están. Entonces, habría que hacer un trabajo educacional relativamente de largo plazo, o de mediano plazo al menos, y de meter en la cultura a la gente el tema de los desastres, no como una cosa que puede pasar algún día, sino que va a pasar. Y en eso yo creo que las ubicaciones de las casas en general en la bahía de Dichato, en Coliumo, también hay una responsabilidad de los habitantes de ahí, y que también es entendible porque está dentro de una lógica de pertenencia, que la gente dice, bueno, yo prefiero vivir aquí porque toda la vida he vivido aquí, si viene un tsunami ya sé cómo operan los tsunamis, me desplazo hacia arriba y bueno, y tendré que construir de nuevo mi casa, ¿eh? Entonces ahí creo que hay un atenuante grande y que es una responsabilidad compartida, y que lo importante sí es transparentar y asumir esa decisión desde el punto de vista de la institución del Estado, y también desde el punto de vista de las personas en cuanto a que van a sufrir un daño que no tiene fecha. Eso yo lo acepto, pero en el caso específico de Dichato se saca a la gente de una zona que el gobierno dice que es de alto riesgo de inundación por tsunami y los llevan al cerro. Pero los llevan al cerro, habiendo diferentes ofertas, los llevan a un punto que es de alto riesgo de remoción en masa. No tienen la calidad del suelo como para... O sea, los sacan de la sartén y los llevan a las brasas. El tsunami tiene una recurrencia que en el caso del terremoto del 27 de febrero, el periodo de recurrencia está estimado en 100 años. El tema de remoción en masa tiene periodos de recurrencia que son bastante más cortos que ellos, ¿ya? Que son aleatorios, pueden ser de 5, 10, 15 años y así repetidamente. Mira, yo creo que entonces, y aquí ya estamos hablando no de responsabilidad de las personas, responsabilidad de la autoridad. No, mira, pero va a serlo muy breve. Yo creo que ahí se pueden tomar algunas medidas de mitigación inmediatas. Lo que pasa es que uno puede mitigar el efecto del movimiento de masa a través de reducir ostensiblemente lo que es la erosión hídrica. Y para eso es importante crear capas vegetales que sean considerables, y ese es un trabajo que no está.
O sea, yo digo, en la medida que ellos logren incorporar en esa zona una capa vegetal a través de la incorporación de algún tipo de acelerador de crecimiento de biomasa vegetal, yo creo que el problema se mitiga en forma considerable. Pero así como están dadas las cosas, evidentemente que hay una responsabilidad. Bueno, hay donde decía Antonio que no están las personas adecuadas en los cargos adecuados. Pues de hecho, por ejemplo, nosotros en la UNEMI tenemos al señor Maturana, que es un profesor de educación física, donde nos debiéramos tener, por ejemplo, geólogos, debiéramos tener tal vez ingenieros hidráulicos, todo ese tipo de personas a cargo de esos organismos. Queremos que nos hable, Pedro, de qué es Concepción a Pie. Tú tengo entendido que está relacionado con este movimiento. Ya. Me gustaría que nos hablara de eso. Mira, lo que pasa es que nosotros en Concepción a Pie es un movimiento que lo generamos hace bastante tiempo atrás, a partir precisamente de esta coyuntura que fueron la precandidatura alcalde por ahí por el año 2011-2012 y siempre estuvo relativamente vivo, pero a partir de ahora le hemos dado un impulso porque siempre lo entendí y bastante fuerte, porque lo entendimos como desde su génesis como una opción de un espacio de debate democrático, participativo, abierto, y no solamente por ponerle adjetivo, sino que eso ha sido, y para generar propuestas, ¿no es cierto?, que respondan a las necesidades que tiene Concepción en los distintos ámbitos, en el ámbito urbano, en el ámbito del ordenamiento territorial, en el ámbito del transporte, en el ámbito ambiental, donde ya tenemos como bastante trabajo realizado, ¿no es cierto?, respecto al tema de los humedales, respecto al tema de las lagunas de Concepción, los cerros, cómo los incorporamos, y creo que hay muchas más problemáticas que resolver, el tema de la cultura. Ahora, yo reconozco que todo va a ser un aporte en esta línea. O sea, si uno analiza el gobierno actual de la municipalidad, evidentemente que hay cosas rescatables en el ámbito cultural, también en algunos temas ambientales, en temas de transporte, pero estos son como hechos aislados, puntuales, y aquí se requiere una reflexión mucho más de la ciudad, en este caso de los ciudadanos, y que tenga una mirada global, integradora de la problemática. No que sean, al final, las cosas que se hacen sean una sumatoria de acciones, de actividades y de soluciones puntuales, sino que primero miremos la ciudad, trabajemos cómo entendemos esta ciudad, y dentro de eso cómo se van insertando distintos proyectos en distintos ámbitos además. Entonces, que las respuestas sean multidisciplinarias, que sean muy rigurosas y que sean muy integradoras también. Entonces, Concepción a Pie pretende, en buenas cuentas, hacer realidad todas estas premisas. Ya. O sea, la idea sería, por ejemplo, hacer ciudad pensando en forma más global, ¿cierto? Evidentemente. No solamente en la parte comercial. Acá, por ejemplo, hay una cosa que dice, una pregunta de un confidente que habla, dice, ¿qué pasa con el Cerro Amarillo? Mira, lo que pasa es que el Cerro Amarillo, tiempo atrás, ahí se instaló, ¿no es cierto?, al lado del Cerro Amarillo, por la parte sur, ¿no es cierto?, se instaló un edificio y la verdad es que se le bajó mucho el perfil a los eventuales daños que pueda generar la instalación de ese edificio, tanto en el corto como en el mediano plazo. Pero yo creo que ese es un cerro que hay que abrirlo a la ciudad, que hay que iluminarlo, y eso implica necesariamente desarrollar todo ese sector, ¿no es cierto? Y en buenas cuentas, mientras tú puedes hacer una cantidad de cosas en el Cerro Amarillo, pero mientras todo lo que es ese sector de Concepción, entre comillas, tradicional, antiguo, permanezca en las condiciones que está, porque claro, hay una mirada muy es como los políticos miran este país desde el centro, ¿eh? y no desde los barrios, ¿eh? Entonces evidentemente el Cerro Amarillo va a estar siempre un poco en un nivel de insuficiencia en cuanto a la atención y a la gestión. Ahora, personalmente yo viví en la Plaza Cruz toda la vida, entonces yo jugué mucho en el Cerro Amarillo cuando
cuando joven, cuando mocoso, y la verdad te digo es que el Cerro Amarillo es muy bonito, hay que rescatarlo, tiene una tremenda potencia desde el punto de vista de la biodiversidad vegetal, y quizás ahí también deben haber muchos insectos, pájaros, animalillos, ¿no es cierto? La historia del Cerro Amarillo está sumamente insertado en Concepción, lo que pasó ahí respecto incluso a una batalla que me dice aquí Jesús. Entonces, el Cerro Amarillo es un patrimonio de Concepción, es un patrimonio histórico de Concepción, y que debe ser uno de los elementos. Cuando yo hablo de los cerros, precisamente, porque yo te mencionaba los cerros en esta mirada integral, claro, tenemos el Cerro Chepe, tenemos el Cerro La Pólvora, tenemos el Cerro Caracol, y que son más desde el ámbito, son como elementos desde el ámbito ambiental. Pero el Cerro Amarillo tiene los otros elementos, que quizás ambientalmente uno lo ve muy pequeño, muy acotado, pero tiene toda una impronta cultural, histórica, que es fundamental en esta Concepción y que requiere de una vez por todas ponerlo en el centro, pero eso obliga también a que todo ese sector lo potenciemos. Ahí el Cerro Amarillo, entre paréntesis, tiene una vista espectacular. ¿Tú has subido, Lara? Sí, lindo. Y tiene rincones muy piola. ¿Solamente iba a jugar? Yo, bueno, alguna vez ando bien por ahí. El tema con el edificio, y volviendo al temita este edificio que se instaló, en el momento que se instaló el Cerro Amarillo hay que considerar, tú lo mencionaste, la importancia, el importante contexto cultural que tienen todos estos cerros islas que se encuentran en esta zona que está ubicada en Concepción. Si pensamos en la prehistoria de esta zona, todos estos cerros islas eran realmente islas, porque estaban rodeados de humedales que pasaban la mayor parte de las veces inundadas, y por lo tanto eran los principales centros de ocupación poblacional de la zona. Una de las cosas que se denunció es que en el Cerro Amarillo efectivamente se estaban destruyendo importantes vestigios de esta naturaleza, además de vestigios arqueológicos. ¿Te fijas? Y obviamente que nada se hizo, como muchas otras cosas. Hablando de los humedales, y ya que tocamos este tema, reiterativamente Chile tiene suscrito hace muchos años, desde el año 70 y tanto, el convenio Ramsar de protección de los humedales. Una de las condiciones, bueno, la ley en ese sentido, una cosa es lo que dice la palabra, otra cosa es el sentido, y otra cosa además es el sentido o cómo se aplica mañosamente. Nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero la verdad las cosas que todos sabemos que nuestros tribunales no aplican esa lógica. En el caso del convenio Ramsar, nuestra legislación establece de que cuando Chile suscribe un tratado internacional pasa inmediatamente a ser parte de la legislación nacional. Sin embargo, en el caso del convenio Ramsar no ha querido el gobierno de Chile, los sucesivos gobiernos de Chile no han querido hacerlo parte de la legislación nacional, y han puesto como condición que para proteger los humedales en este país, que es lo que se comprometen a hacer en el convenio, deben realizar primero un catastro de los humedales que existen, el Catastro Nacional de Humedales. En el caso específico de Concepción, ese catastro, décadas, aún no se concluye. Y por supuesto que mientras tanto los humedales van desapareciendo con los rellenos. ¿Qué te parece? Pero a lo mejor el objetivo es otro, el objetivo es construirlo todo primero y transformarlo todo en edificio, y después, oye, no quedaría un numeral. Bueno, pero ¿qué te parece a ti esta...? No, ahí creo que yo creo que hay claramente en ese, por ejemplo, en ese tema, a diferencia del desastre, de lo que planteábamos de la gestión del riesgo, hay una intencionalidad política, porque en definitiva yo juego con los tiempos, y como tengo que calificarlos primero, ¿no es cierto? Y si me demoro expresamente en esta calificación, los dejo sumamente vulnerables a lo que pasa hoy día con ellos, que es la construcción intensa, ¿no es cierto?, y sostenida de distintos tipos de soluciones habitacionales, soluciones habitacionales de mayor y de menor cuantía. Entonces, claramente ahí estamos al debe, por lo menos hay mucha gente que está en esta pelea a nivel penquista, comunitario, también regional, de proteger los humedales, pero lamentablemente te encuentras con cierto desamparo desde el punto de vista jurídico legal, ¿no es cierto?, que no tiene instrumentos de defensa objetivos, y que estarían dados por este convenio. Y en esa medida comparto absolutamente lo planteado por ti, y creo que este convenio Ramsar debiera ser asumido e incorporado a la legislación vigente en este país en el tema ambiental. Y a mí me parece, yendo hacia lo concreto, por ejemplo, el humedal que tenemos, Paicaví, que es precisamente un reservorio
de vegetación, de oxígeno, Temperatura. de temperatura, además de acumulación de agua lluvia, de biodiversidad. Entonces, que se haya ido destruyendo sistemáticamente, y aquí han participado todos, todos, tanto, porque esto generalmente ha sido lo más fácil en esto, y lo más desde el punto de vista de la nueva mayoría de la concertación, es cargarle todas las culpas en este caso al gobierno de derecha que hubo en el municipio de Concepción, y también al gobierno de derecha que tuvimos a nivel nacional. Pero esto es un tema que ha sido con los distintos gobiernos, ¿no es cierto?, con las distintas visiones políticas, que en definitiva no son distintas visiones, sino que son distintos personajes, porque a la hora de gobernar tienen los mismos parámetros y los mismos criterios. Y el tema de los humedales es un tema escandaloso. Y es un tema escandaloso que tiene una vista muy, muy cotidiana, que tiene que ver con la gente. Yo creo que hay una cantidad de personas que optan por una población determinada, por un lugar determinado a vivir, porque incluso tienen un humedal. Es una valoración positiva. Y ellos dicen: voy a vivir aquí porque tengo este humedal, es bonito, me genera un verde, me levanto y me encuentro con un humedal, como una persona que vive frente a un lago o al mar. ¿Y qué pasa? Que de repente le empiezan a construir un humedal. Entonces aquí también la inmobiliaria son, desde ese punto de vista, y la institucionalidad que permite esto, de una falta de respeto con la persona que es mayúscula. Tú tenías, Concepción a pie, nos conversaba de esta aspiración de ver de una manera integral el desarrollo de la ciudad. Hablando específicamente de Collado, porque estamos en Collado, tenemos el tema del gran desarrollo inmobiliario que está teniendo esta zona. Construcción de edificios, que básicamente cada edificio equivale a una población, y aquí ya tenemos numerosos edificios que están ya listos para entregarse, digamos, a su ocupación, y que van a aumentar el uso del agua, ¿ya?, y fundamentalmente del agua servida, y por supuesto que del tránsito ni hablar, porque aquí teníamos tacos una vez al día, hoy día tenemos 3 tacos al día, se extienden, y prácticamente es un taco continuo que estamos teniendo hasta las 7 o 8 de la noche. Pero en el caso específico del alcantarillado, varias organizaciones, varios dirigentes desde hace años ya vienen denunciando el hecho de que la matriz del alcantarillado de Collado ya superó su capacidad de carga. Sí. La superó ampliamente, y sin embargo es BIO sigue otorgando factibilidades técnicas, y por supuesto que el municipio de Concepción sigue aprobando la construcción de edificios. Y ya tenemos varios, como te digo, a punto de ser inaugurados, pero además hay otros proyectos que sabemos que están. ¿Qué te parece que majaderamente la autoridad insista en esta política, insista en este modelo de administración que va en contra de la calidad de la vida de las personas, derechamente? Mira, a mí el tema de acá, el tema de Nonguén me resulta muy cercano, porque parte importante de mi vida estoy acá, como trabajo en la Universidad del Biobío. Evidentemente que estoy muy familiarizado y me toca un poco enfrentar el día a día con las problemáticas que uno tiene. Ahora, la más evidente y que es la más fácil de capturarla, el tema del transporte y los tacos que tú dices, que prácticamente es un taco continuo, y es porque está sobre la tierra, ¿no es cierto? Entonces es algo que uno es muy perceptible, lo puede todos los días visualizar. Ahora, en el tema del agua, y tanto en el tema de las aguas servidas como en el tema del agua potable, es una industria subterránea, ¿no es cierto? Porque el agua, uno abre la llave, pero claro, el agua ha hecho un recorrido enorme por matrices para llegar a tu casa y finalmente hacer uso de ella. O en el caso de las aguas servidas, es lo mismo, son cañerías, colectores, emisarios que van bajo tierra, y que en buenas cuentas uno no poco desconoce y no está al tanto de lo que está pasando ahí. Entonces, tú has planteado algo muy real, que sea aquí, desde que yo llevo, que es mucho tiempo ya en la universidad, no he visto proyectos de envergadura, de gran envergadura, donde hay una ampliación de, por ejemplo, de los colectores, y por lo tanto de la capacidad de recoger la agua servida. Y que es un tema crítico, porque cuando tú no tienes capacidad de porteo por parte de estos colectores, al final, ¿dónde te rebota? Te rebota en tu casa. Y te rebota en la cámara que está fuera de tu casa, ¿no es cierto? Y ahí tú estás expuesto a vectores, ¿no es cierto? Estás expuesto a la transmisión de algunos tipos de enfermedades. Y en esa medida, eso simplemente grafica, ¿no es cierto? Es una expresión manifiesta, lo hace muy evidente la falta de consideración
con la ciudadanía de parte de las autoridades desvío, y donde hay un privilegio, pero así obsecuente, evidente, del negocio. Y claramente, claro, cuando uno ve que un edificio, tal como decías tú, donde habían 3, 4 viviendas o 5 viviendas, hoy día vamos a tener, no sé, el equivalente a 80 departamentos, que en el fondo estamos multiplicando por 20 la población. Y eso es lo que nosotros tenemos que abordar, que sea esta planificación mal hecha. Además, una industria inmobiliaria que especula. Si yo creo que serán tantas las necesidades de vivienda, ¿no sería importante también de establecer ciertos censos, establecer cuál es la demanda real de vivienda que tenemos en una región, en una ciudad, y en función de eso construir? Porque aquí hay mucha gente que, claro, tiene la oportunidad de comprarse un departamento, jóvenes, por ejemplo, posteriormente se casan, se compran otro departamento, arriendan ese departamento, y también tenemos una cantidad de casas que no están siendo ocupadas, ¿no? Viviendas, diferentes tipos de viviendas que no están siendo ocupadas, al final terminan siendo vendidos esos sectores, se instalan otros departamentos, y seguimos en esta espiral de crecimiento inmobiliario, pero solamente inmobiliario. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la inversión que ha hecho este país, porque claro, la industria del agua es una industria hace poco privada, pero si uno analiza la historia de las grandes inversiones, de las plantas de agua potable, de las plantas las plantas de tratamiento de agua servida son más recientes, pero todo el sistema de recolección de agua es una inversión pública, estatal. Y hoy día, ¿quién le tributa fundamentalmente? Le tributa al empresario, que se encuentra con una cosa instalada, que lo único que tiene que hacer es construir, porque todo el entorno ya lo tiene resuelto. Entonces, frente a eso, yo creo que esos son los temas que como Concepción a pie vamos a ir a una discusión de fondo, porque en eso hay una indolencia por parte de las autoridades enorme, hay una falta de responsabilidad futura de lo que se está haciendo enorme también, ¿no es cierto? Y esos son los temas que hay que empezar a transparentizar y a ponerlo ahí en la mesa, ¿eh? Y a discutirlo y a conversarlo y sacar al pizarrón a todos estos personajes que en definitiva no están por el bien común, sino que están por hacer una administración que establece algunos maquillajes, ¿no es cierto?, de bajo costo político, de bajo costo social y de bajo conflicto con el empresariado, que son los que mandan al final. Entonces en este momento, por ejemplo, no hay que ser ni siquiera muy sabio, ni geólogo, ni arquitecto, ni ninguna de esas profesiones, ¿cierto?, que podrían trasladar, por ejemplo, lo que podría suceder en un tiempo más. Y ahora tú te das cuenta, por ejemplo, aquí en Collao, en Los Frenos, en Las Vegas de Nonguén, en hartas partes, en pleno día, sin que esté lloviendo, se están rebalsando las cámaras. Entonces, imagínate, por ejemplo, qué es lo que va a suceder cuando todos esos edificios empiecen a descargar. La gente, yo he conversado con algunos arquitectos, dicen, no, pero es que el asunto no van a ser todos de un viaje. Pero resulta que todos sabemos, por ejemplo, que en la mañana la gran mayoría se duchan, la noche la gran mayoría se ducha, ¿cierto? Y ahí lo más probable es que eso va a aumentar considerablemente el flujo de descarga, y vamos a tener un tiempo más Collao, ¿cierto?, nadando en mojones. Eso no está una claro. Cosa, eso no en gran tiempo más, porque tengo registros de fotos de prácticamente todos los años con eso. Aquí, ¿sí?, en esta población, ¿sí?, frente a la industrial y todo eso. Una cosa que te quisiera preguntar, Pedro, más allá del centralismo, porque el centralismo es algo que está fuera de discusión, pero más allá del centralismo, es distinta la calidad humana de la autoridad que está en Santiago o en la región metropolitana respecto a las que nos reparten para los barrios o para las provincias. Te pregunto esto porque algunos años atrás a mí me llamó la atención una noticia. Me llamó la atención y la guardé porque aparecía que en el bosque habían sanitizado toda una población, la había intervenido el Servicio Nacional de Salud, se fumigó, se sanitizó, se evacuó momentáneamente a la población para realizar esto, en toda una población, alrededor de 4 cuadras en el bosque, porque se habían rebalsado unos alcantarillados y las presas andaban por ahí por la calle donde los niños jugaban. Y resulta que acá eso lo vemos todos los años. Hemos mandado empapelados a las autoridades con cartas y nos dicen que eso es de lo más natural, que el agua de la lluvia se lo lleva. Pero obviamente que esto ocurre también en el verano, y no hay agua de la lluvia, por eso se seca y se lo comen los pájaros. No, eso es. No, yo creo que esa respuesta, me gustaría ver esa respuesta y tenerla, porque
es de un desconocimiento de las consecuencias que puede generar la agua lluvia expuestas, ¿no es cierto?, sobre la superficie y cercano a los animales, a un perro, a los niños, son graves, digamos. Eso, por algo nosotros estamos tratando la agua servida, si no sería muy simple, hubiésemos seguido con esta lógica y con esta forma de gestionar la agua servida, que era simplemente mandarla en su condición natural al río. Por eso se hizo una tremenda inversión y que entre comillas fue el caballo de Troya para privatizar la sanitaria, ¿ah? Que íbamos a tratar la agua servida. Entonces, y que sea mejorar. Claro, y esa es una contradicción enorme la que se están planteando ahí. Y por otra parte, mira, yo quisiera un poco retomar el tema este de Concepción y en particular de Collao. Por ejemplo, cuando uno habla de proyectos precipitados, y aquí no quiero, esto es un tema que viene desde hace mucho rato, por ejemplo, el estadio municipal, porque en buenas cuentas no tiene que ver con la actual gestión municipal, ni mucho menos. Es un tema, es un proyecto que tiene una larga data, que tiene una larga historia y que se concibe mucho antes que este gobierno municipal, así que, para que quede claro, que tiene que ver con las políticas de país. Y en buenas cuentas, haber hecho una inversión enorme de 30 y tantos mil millones de pesos aquí. El valor de un estadio nuevo. Claro, es el valor de un estadio nuevo. En una zona que está ya apretada, acotada, como hemos dicho, con todos los días con cantidad de tacos, que tiene al lado un terminal que se hace insostenible. Esos son ejemplos gráficos de que aquí no entendemos nada de planificación urbana. O sea, además un estadio que significa 33 mil millones de pesos, así como está concebido, que es una cancha de fútbol. Por lo tanto, va a servir exclusivamente para los partidos de fútbol. Y para los partidos de fútbol, en buenas cuentas, le terminamos subsidiando la convocatoria, ¿no es cierto? ¿A quién? A la Universidad de Chile, al Colo-Colo y a todos los equipos de la liga profesional, y que no tiene una visión ciudadana. O sea, la rentabilidad desde el punto de vista social, desde el punto de vista ciudadano que va a tener ese estadio, cuando hemos gastado 33 mil millones de pesos, es mínima. Entonces, eso, de alguna manera, claro, nos va a alegrar tener un estadio, ¿cierto?, que va a ser más bonito, que va a ser más grande, que vamos a poder tener una Copa América, quizás algunos partidos de gran convocatoria, pero en buenas cuentas, si uno lo analiza desde una perspectiva de ciudad y desde una perspectiva de asignar adecuadamente los recursos económicos, que son pocos, los financieros, que son pocos en este país, es una aberración. Primero deberíamos haber mejorado los accesos, haber mejorado, por ejemplo, otras cosas, ¿cierto? Y haber construido el estadio en otra zona, con canchas de tenis, de fútbol, de básquet, con una visión integral de lo que es el deporte, porque con 33 mil millones de pesos daba para eso. Esto da, hablando de visión integral, empieza a considerar cuando discuta esto, no ahora. Yo creo que no ahora, porque estamos tocando fibras sensibles cuando se habla de pelota, pero en definitiva una de las cuestiones que habíamos discutido fuera de cámara con Lara, la posibilidad de instalarle ahí al estadio una suerte de cruz o algo, porque viene a ser casi como la nueva religión para algunos, ¿eh? Sí, o sea, de todas maneras. Y no podemos hablar de eso. Oye, volviendo al tema y para ir cerrando este tema de la contaminación, me recuerdo ahora una fecha específica, y esto fue después del terremoto. Esto fue después del terremoto, cuando salió esta noticia del bosque que te señalaba, que para mí la consideré escandalosa desde el punto de vista de lo que se da aquí en Concepción. Bueno, tú lo señalaste, Esbio fue privatizada exclusivamente con la intención, porque diciendo que el Estado era ineficiente, que los privados lo iban a hacer mejor, y además para invertir sobre todo en el tema del tratamiento de agua servida. Posterior al terremoto, no se dijo, trascendió un poco, hubieron algunos comentarios de que las plantas habían colapsado, la autoridad esto lo negó, dijo que en realidad no era tan así, que sí habían tenido algunos daños menores que eran subsanables. Lo cierto está en que posterior al 27 de febrero, estoy hablando más o menos, no me recuerdo si fue el 2011 o 2012, en una de las fiscalizaciones que con los dirigentes hacemos al río Andalién, desde aquí hasta la desembocadura, descubrimos que a la altura de Las Princesas, Esbio había realizado un bypass y tenía desde el momento mismo del terremoto en forma constante evacuando aguas servidas al río Andalién, a la altura de Las Princesas, en medio de poblaciones. ¿Verdad? El cauce que tenía, tengo fotos y tengo videos de aquello, ¿ya? Es un cauce suficientemente ancho, labrado en la tierra, por el cual perfectamente cabe la camioneta que está estacionada acá afuera,
para que te imagines la Sí, magnitud del agua que estaba cayendo. claro, grande. Bueno, mandamos una carta a todas las autoridades, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, Servicio Nacional de Salud, etcétera, 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 señalando que estas aguas servidas, que estaban corriendo ahí desde el momento mismo del terremoto, en base a un bypass hecho por las autoridades, de los cuales no hay registro de autorización, pero que todas las autoridades estaban al tanto de aquello, ¿ya está? Estaban regando los campos de Cosmito, donde se producen verduras que se comercializan aquí en el sector. Estas aguas además alimentaban, regaban pastizales, en los cuales se cría ganado vacuno fundamentalmente, que también se comercializa en la zona, y desembocaban en la bahía de Concepción en zonas que son de manejo, zona de manejo de marisco, donde se hacen las ricas empanadas que se venden en Lirquén, en Talcahuano y en otros sectores. Bueno, puesta al tanto todas las autoridades de esta época, no obtuve respuesta de ninguna. Bueno, mira, yo creo que ahí lo que pasa en una situación como lo que pasó con el terremoto, uno puede entender buscar soluciones alternativas y que no son muy ortodoxas desde el punto de vista del rigor técnico, ¿ah? En realidad son insuficientes si uno la mira técnicamente en un contexto de normalidad. Ahora, dada una situación de un terremoto, uno podría justificarla. Y se justifican, porque además, claramente, se puede hacer un bypass por parte de una empresa sanitaria en un momento determinado, porque claro, no tiene cómo llegar a la planta de tratamiento, seguramente el colector madre que tenía no alcanzó a llegar a la zona de la planta, porque tenía que atravesar toda Concepción desde el punto de vista transversal. Pero, ¿sabes dónde está el problema? En la falta de veracidad y de transparencia y de honestidad. Porque si tú le dices a la gente, mira, estamos en una situación de emergencia, tenemos un terremoto 8.8 que ha generado y ha provocado todos estos daños y por lo tanto recurrimos a esta solución y el plazo y el tiempo que durará son aproximadamente 15 días. Cambia la perspectiva, porque en definitiva te están diciendo la verdad. Y ese es el problema que pasa hoy día. Es el problema que no vemos, que hoy día el ciudadano común está sumamente indignado y estamos todos muy molestos e indignados porque aparte de la ineficiencia, aparte de cantidad de errores acumulados, hay una mentira sistemática en los poderes fácticos, en los poderes del gobierno, en los parlamentarios, y que ¿cómo han sido elegidos? Han sido elegidos en base a la mentira, financiando sus recursos, nada menos, una gran cantidad de ellos, ¿eh? Con empresarios y así destacables, con el yerno de Pinochet, con el dictador, ¿no? Y eso es grave. Vamos a tocar al tiro ese tema, pero para cerrar este otro, te doy un último antecedente. ¿Sabes cómo se solucionó este problema? No sé. Y esto fue años después del terremoto, años después, o sea, no fueron 15 días. Ya. Se solucionó el problema cuando choreado con don Juan Polisi, un saludo al dirigente de Barrio Norte, Procomuna, que se mejore, que deje de andar pololeando por ahí, exponiéndose al frío. Bueno, nos choreamos y fuimos a Carabineros a poner una denuncia. La ley medioambiental estaba vigente, pero Carabineros no supo acoger la denuncia porque no lo habían instruido. Nos fuimos a investigaciones y un policía especializado en delitos económicos, porque tampoco tenían personas, acogió la denuncia. Bueno, acogida la denuncia y dada la orden de investigar por la Fiscalía, se solucionó el problema en 15 días. Imagínate, te das cuenta, por eso te das cuenta que con la transparencia, con la verdad, las cosas se solucionan. Si ese es el gran tapadero que tienen esta cosa de bloquear la realidad y la verdad objetiva. Pete, tú mencionaste la palabra jugar con los tiempos. Aquí en Chile se ha jugado con los tiempos en el tema de los derechos humanos. Tenemos que el tema de los derechos humanos, hoy día hay una huelga de hambre por víctimas de la dictadura, ¿sí? De los cuales todavía la autoridad no se hace cargo. En el tema de los derechos humanos acá se extendió el chicle hasta un momento tal de que básicamente los responsables murieron plácidamente en sus camas en la impunidad y los que están pagando penas que son ridículas, risibles. Esa es la verdad de las cosas. Pero también jugar con los tiempos es válido para el tema del caso Penta. El director, hombre de confianza de la señora Bachelet, se negó a denunciar e investigar casos relacionados con boletas falsas en el caso de Soquimich. El director de Impuestos Internos. El director de Impuestos Internos. Y ahí un poco se jugó con los tiempos. Hay algunos que dicen... ahí tiene que, la ley dice que tiene que partir desde Impuestos Internos la denuncia para efectivamente. poder... Bueno, aquí algunos dicen que en este tema de jugar con los tiempos, lo que se buscaba es darle tiempo a que estos tipos hicieran desaparecer antecedentes y pruebas, y algunos explican la explosión del Calbuco porque en definitiva se les fue la mano quemando documentos.
¿Qué te parece este tema de jugar con los tiempos en el caso de puestos internos Soquimich? No, claramente es inadmisible, o sea, no puede ser que siga Jotar en su cargo cuando él en buenas cuentas bloqueó un proceso ágil. Pero cuando lo bloqueó estaba ahí provisoriamente mientras se definía el cargo. Y después lo confirman. Por eso te digo que esto, el otro día Bianchi decía en Tolerancia Cero la tormenta perfecta, porque que primero va a conversar el presidente Lauri con la presidenta Bachelet, Larraín, y le dice que la va a apoyar. Posteriormente conversa cuando se nombra ya en forma definitiva a Jotar, y bueno, ahí se ve y se evidencia una especie de acuerdo, ¿no es cierto?, debajo de la mesa que se está generando y frente a los cuales los ciudadanos tenemos que estar muy atentos y tenemos que seguir denunciando a través de las redes sociales, en la calle, tenemos que salir a marchar, pero esto es inadmisible. O sea, aquí definitivamente todas estas patrañas que se han ido instalando y a las cuales ha ido apelando la clase política instalada en la nueva mayoría y en la derecha, hay que tratar de anularla, ¿me entiendes? Y estos tiempos que ellos han ganado o que han intentado ganar, que se queden solamente en el intento. Y eso pasa por ser persistente, por tener memoria, porque aquí tenemos que hacernos la autocrítica como país, que no hemos tenido memoria. Por eso tuvimos criminales, ¿no es cierto? Gente que atentó contra los derechos humanos y que no les salió ni por curado. Entonces, aquí tenemos que aprender de la historia, tenemos que aprender ciertas lecciones, porque la única manera de que un país crezca, como se dice, en justicia, en libertad, pero también con dignidad, yo le agregaría con dignidad, requiere de un ejercicio de memoria colectiva permanente. La señora Bachelet ha dicho sentidamente varias cosas en este último tiempo. Ha dicho ella que ya no vuelve a ser candidata a nada, que se siente muy arrepentida de no haber tomado las medidas precisas en el momento preciso que su alto cargo demandaba y su autoridad además. Pero además señala, junto con hacer estos descargos, subraya su compromiso de poner los mejores esfuerzos que ella, como presidenta de la República, con todo el poder que ello conlleva, tiene, para ponerle coto al tema del uso de información privilegiada, de la corrupción y de los malos manejos entre la política y los negocios. ¿Qué te parece que al mismo tiempo que diga esto, le quite la urgencia al proyecto que potenciaba la Fiscalía en la investigación de delitos económicos y precisamente de la naturaleza que se están investigando hoy día? Mira, yo creo que respecto a la presidenta Bachelet, la verdad es que no tengo fe, digamos, en lo que se dice la fe pública, que está asociado al concepto de creer, que está asociado al tema de la confianza. Yo creo que para mí ella hoy día, y hace bastante tiempo, no constituye un referente desde el punto de vista de la confianza, de la credibilidad. Y no es gratis esto. Si cuando uno ve que una candidata a presidenta, en Chile no están cuestionados los políticos a partir de Soquimich. En Chile no están cuestionados los políticos a partir de todos estos escándalos económicos que han surgido en el último tiempo. Hace mucho rato que hay muchos políticos cuestionados por su proceder, por su actitud, por su mediocridad, por su falta de rigor, por su falta de formación. O sea, son una cantidad de elementos que... Entonces, cuando tú ves a una presidenta que por ser presidenta se saca una foto con cualquiera, y en todo el país, y con gente que haya sido sumamente básicamente cuestionada, es como que uno dice, bueno, es que, y se lo justifican, no es que lo electoral, es que a ella la obligan. No, pero uno tiene siempre ese grado de libertad, último va a decir, no, en este caso no. No, nomás. Entonces, porque eso refleja un mínimo rigor, que sea, lo habrá elegido tal partido, pero eso no implica que yo tenga que avalar a este personaje. Primero. Segundo, cuando tú ves un gobierno que está constituido por los mismos personajes de siempre, y además esos personajes siempre instalan a todos sus amigos. Entonces, 2. 3. Cuando ella hace el primer, da el primer listado y constituye su primer equipo ministerial, hay muchos ministerios y subsecretarios cuestionados. Me acuerdo en particular la subsecretaria esta que estaba vinculada, que estaba en el tema de las Fuerzas Armadas y estaba vinculada a problemas de derechos humanos. ¿Cuánto le cuesta sacarla?
Y la aguante, y por la porfía sistemática de la gente, de las redes sociales y de distintos eventos, al final termina sacándola del equipo ministerial. Entonces, ahora, la actitud frente al tema caso Cabal, a mí la verdad es que, y yo creo que esta es una opinión bastante compartida por muchos chilenos, que hoy día la señora Bachelet sigue en este camino errático, porque si ella dice todas estas palabras de buena crianza, porque al final son eso, y no se expresan en actos concretos, como por ejemplo, frente a una ley que apura estos procesos y que da fe de que se van a cumplir y se va a hacer justicia, se posterga y pasa a un segundo nivel de prioridad. Entonces las palabras son huecas, no son consistentes. En tus palabras la presidenta Bachelet no es una mujer cabal, es una mujer cabal. No, mira, yo no voy a entrar así a hacer un comentario. Yo digo simplemente, yo políticamente a la señora Bachelet hoy día y su gobierno y su equipo no me generan ninguna confianza y credibilidad, y por lo tanto desde esa perspectiva creo que la ciudadanía tiene que ser persistente en la movilización, tiene que ser persistente en la denuncia, tiene que ser persistente, pero persistente no significa un mes ni dos, significa meses, años, en términos de llegar al fondo de una transformación política real para este país, y donde tengamos políticos que estén a la altura, idóneos, honestos, que tengamos ojalá en Chile 200, 300 seguidores de Mujica, por decirlo de alguna manera, porque cuando te dicen no es que todos son iguales, no, si no todos son iguales, y yo creo que en Chile hay muchos Mujica, quizás no del peso de él, de la connotación de él, pero que están presentes y que hay que empezar a buscarlo, a proyectarlo y a potenciarlo. Yo, por ejemplo, destaco tres diputados que a mí me han sorprendido con su desempeño, para dar buenas noticias también. A mí, Boric, Jackson, Mirosi, son jóvenes y políticos excelentes. Zafirio, por ejemplo, en la democracia cristiana ha sido muy valiente, ha denunciado. Entonces, hay gente rescatable. No nos quedemos simplemente en estos que denigran y denostan la política, sino que también miremos a aquellos que la dignifican. O sea, uno en definitiva cuando dice están todos mojados, lo dice porque en definitiva relucen los que están todos mojados. Y obviamente que empieza a reconocer estos elementos que son rescatables, como dices tú, cuando estos elementos empiezan a lucir, porque mientras están en el silencio, están otorgando. Oye, un tema quería preguntarte. El señor Yoma, este siniestro personaje ladrón de agua, ¿ya? En la impunidad de su score de haber sido exministro, tener hartos contactos por aquí y por allá, ha señalado en una declaración precisamente a raíz de este tema de Penta, Soquimich, de que en definitiva no hay que hacer tanto escándalo porque todos en la política chilena, todos los que están involucrados en la alta esfera de la política, sabían de estos manejos de boletas falsas para financiar la política. Pero hay un tema. Y este tema dice relación de que, si bien es cierto, todos los que están metidos en el meollo del asunto sabían de esto, y los que no están metidos en el meollo del asunto, los que lo veíamos desde afuera, por lo menos lo intuíamos, sin tener noticias ciertas de esto, hoy día nos encontramos con la sorpresa de que en estos chanchulleos la plata circulaba de la derecha a la izquierda, bueno, en realidad no es izquierda, pero a la que se decía izquierda, hablemos de la derecha honesta y de la derecha deshonesta, circulaba pero con una facilidad pero increíble. O sea, este tema de que políticos de la concertación, nueva mayoría o nueva pillería, como le dicen algunos, que no es ni nueva ni tampoco es mayoría, pero lo cierto está que haya sido financiada con platas que uno podría decir literalmente platas de Pinochet, ese tiene un cariz que infinitamente más, tiene un aspecto de inmoralidad que es infinitamente superior a que hayan estado usando platas trullas. No, yo creo que mira, la verdad es que ahí hay un tema realmente oprobioso, como se dice, así como para ponerlo en su justa medida, denigrante. Yo creo que indigno te quedas corto. Yo creo que es denigrante lo que ha pasado con toda esta gente que se ha financiado a través de Soquimich, porque tiene el pecado, digamos, de la corruptela, tiene el pecado de la deshonestidad, pero además tiene el pecado de la falta de dignidad, de la falta de respeto a una historia
que realmente que llega a ser agresivo para toda la gente que vivió la dictadura. No solamente que luchó contra la dictadura, sino que vivió la dictadura con todo su alcance. Y que el yerno del dictador haya financiado a todos estos políticos nos refleja, o a una gran cantidad, no a todos, a una cantidad importante, nos refleja una complicidad que definitivamente es impresentable. Y aquí Vidal, por ejemplo, cuando decía cierra los ojos, o sea, eso refleja a Vidal, que sea tipo inescrupuloso, o sea, hay cosas que hay que cerrar los ojos, o sea, ¿qué está justificando con eso? Yo cierro los ojos cuando me están pasando plata y me están comprando en buenas cuentas, tuve Minami, el tesorero de Marco Enrique, de Marco Enrique, bueno, Pizarro, ya que raya en el escándalo, que no puede asumir como presidente porque un diputado de su lista, el primer vicepresidente, Chaín, se niega a ser parte de este proceso, y él lo minimice y diga que esta cosa es un tema menor, y cuando un político con altura, con dignidad, con decencia, diría sin ningún tipo de exigencia, va hoy a asumir una vez que esto esté resuelto, esté transparentizado y ya se haya demostrado que aquí no hubo nada de por medio. Y uno lo entiende y puede hasta creerle, pero bajo esas condiciones, o sea, de minimizar todo, de tapar todo con tierra, en definitiva, yo creo que aquí estamos en una crisis profunda, muy profunda, y lo que tú me dices de lo de Ponce Lerú y del financiamiento a la política es como la guinda de la torta, o sea, ya es la expresión máxima de la desvergüenza, o de la sinvergüenzura, mejor dicho, y de hacer que la política sea una actividad denigrante, cuando la política por definición es una actividad noble, es una actividad que te saca de tu ámbito individual, ¿no es cierto?, de tus intereses individuales, exactamente, y que tu trabajo y que tu esfuerzo van en función de lo colectivo, van en función del prójimo. Por ejemplo, para los que tenemos una visión cristiana, el segundo apostolado después del sacerdocio, se supone, es la política, es la entrega por el otro, porque en política por definición es eso, ¿te das cuenta? Y en esa lógica, y para los que profesan otras visiones, como otras visiones del hombre, antropológica, y que creen en otras cosas, todos coincidimos en lo mismo. La política es jugarse por el que está al lado, por el compañero, por el amigo, por el prójimo, incluso por el desconocido que tú nunca pero sabes que es una persona, con eso basta. Entonces esta gente ha hecho todo lo contrario de esa definición. Es que en realidad no ven a los demás como personas, ven a los demás como bichos, y tienen, mira, yo para eso tengo una palabra que se llama, que se la copié y la adopté de una seguidora en Twitter, que es profesora de lenguaje, que en realidad estos caballeros son presos de la genuflexión al dinero. Nada. Sí, son presos de la genuflexión al dinero. Entonces, por supuesto que respecto, por ejemplo, mira, cuando te dicen que Ponce Lerú, que estos otros pagaron la política, a mí la verdad las cosas es que como ciudadano común y corriente, yo debiera sentir que puedan colocar todas las platas que quieran, puedan darme todos los regalos que quieran. Lo importante, o que yo debiera sentir, es que cómo es posible que yo me deje comprar. O sea, por ejemplo, en este momento la ciudadanía debería sentir, si alguien en las próximas elecciones viene con un regalo a ofrecerle algo, debieran aceptar el regalo. Debieran incluso golpearle la espalda a la persona, decir, no, cuente con mi voto, y después votar exactamente en contra de él, votar por el que pueda derrotarlo, porque la verdad las cosas es que cuando te viene a ofrecer algo, te está diciendo que eso es lo que tú vales, una cajita, una bolsita, un regalito, porque eso no es gratis. De repente, cuando uno piensa en una táctica y estrategia, digámoslo con todas sus letras, o sea, cuando te han estado mariconeando y uno dice, devuelvo la mariconada de esta manera, podría yo ser aceptable. Yo estoy en la parada de que a estos compadres hoy día hay que mostrarle el mayor rechazo total y absoluto, y me ha tocado verlo, me ha tocado ver a gente, sí. Me tocó ver gente en el norte
en las tremendas carencias fuimos a los loros de cómo ¿cómo se llama? Le devolvían en su cara las migajas que algunos pretendían llevar como un acto de la responsabilidad de su cargo cuando no lo era. Hay un tema que está relacionado con, deja acordarme, tenemos pendiente el tema de cobre, el tema de la ley Longueira. Lara. Ese tema es un tema importante y que está directamente relacionado o tangencial, en realidad no, yo no diría tangencial, está directamente relacionado con el tema Penta, con el tema Soquimich y todo eso, y que dice relación ahora ya que está claro que aquel que financia la política, poco menos que aquel que te pone 100 millones para que tú salgas en tu campaña, que te hace ese favor, en algún momento te lo irá a cobrar. Sí, y eso está claro que ha estado haciendo. Pero eso podría ser una especulación. Pero la ley Longueira habla claramente de que la especulación pasa a ser un hecho. Hoy día se ha cogido a trámite una denuncia por el tema de corrupción en la tramitación de la ley Longueira. O sea, una ley que privatiza el mar chileno y se lo entrega a 7 familias, a 7 grupos de poderosos, y que en este momento tienen extinguida la merluza y otras especies más con el tema de la pesca de arrastre. Y ante la vista gorda, por supuesto, de las autoridades que en la misma ley debieran fiscalizar que estas cosas no pasen. ¿Qué te parece? No, a mí, bueno, yo creo que eso está todo dentro del contexto de lo que ha sido el privilegio del empresariado y del dinero por sobre los intereses del bien común de este país, que sea, es solamente una consecuencia más de todo lo que ha ido pasando. Yo creo que la ley en este caso de Longueira fue de alguna manera oficializar y sacralizar una práctica que venía desde hace mucho tiempo de depredación de nuestros recursos pesqueros, de nuestros recursos pelágicos. ¿Ya? Nosotros aquí teníamos 25.000 teníamos una cantidad de toneladas de jurel, de sardina, dando vueltas, ¿no es cierto?, en nuestras costas. Los chinos y los españoles atravesaban todo el mundo para venir a pescar acá. Exactamente. Y bueno, ¿y en qué terminamos? Se habla más o menos, mira, yo la cifra que se hablaba de 25.000 millones de recursos pelágicos que andaban, y una parte importante estaba localizada en el Océano Pacífico, y hoy día estamos en los 5.000 millones. ¿Ah? O sea, ha habido una depredación, pero abismante. ¿Y eso tiene que ver con qué? Eso tiene que ver con que una vez más hemos tenido una política poco visionaria, que sea nada de sustentable, cortoplacista. Porque si uno evalúa, mira, así lo voy a hacer muy gráfico, yo me acuerdo de la pesca esa intensiva que había hace 20 años atrás, era todo pescado para la harina, era todo pescado transformado en harina. Claro. Que un valor, que es un bien de muy bajo valor, ¿me entendí? Y es porque se entendía que el jurel tenía un valor marginal en términos comerciales. Claro, una parte de ellos hacían estos pescados en conserva, otros se fileteaban, pero la gran mayoría iba para la harina de pescado, y así otras especies. Entonces, era una visión sumamente, incluso económicamente, absolutamente equivocada. Entonces, claro, con el tiempo se dieron cuenta de toda esta consecuencia de esta pesca indiscriminada, y empezaron a cambiar un poco las lógicas de producción. Y hoy día, claro, la harina de pescado es básicamente de todos los residuos de la cola de pescado y de lo que no tiene otro uso que ese. Entonces, claro, nos encontramos una vez más en esto. Y ahora eso, asociado a esta ley final, producto de que como se le acabó esta cancha ancha, esta gran cantidad de recursos, tuvieron que legislar en términos de garantizarle a todas estas industrias que venían hace mucho tiempo explotando en forma indiscriminada y con recursos y con resultados financieros y económicos muy exitosos este recurso. Entonces ya no estaba siendo tan exitoso y ya el negocio no estaba tan bueno, y se impone esta ley, y donde evidentemente está Longueira y claro, y están todas estas cosas económicas de por medio. Mira, yo creo que acá y que me salgo un poco del tema pesquero y voy un poco a lo más político. Yo creo que en Chile es súper importante campañas limpias, y yo creo que en Concepción nosotros vamos a empezar a implementar una campaña, y lo digo desde ya, que tenga como tope, y lo discutiremos con la gente, pero en Concepción cualquier candidato que vaya a alcalde, que vaya a diputado, no puede gastar más de 35, 40 millones de pesos, no puede gastar más que eso. O sea, ya eso es bastante.
y que le ponga creatividad, que le ponga contenido, que le ponga y no los 200, 300 millones que se gastaron en la última elección, que son escandalosos, que no se compadecen con el tipo de país que somos. Entonces hay que instalar en la gente una lógica de que la campaña no se compra, de que el voto no se compra, el voto se convence y se persuade en base a un proyecto de ciudad, en base a un proyecto legislativo que voy a hacer como diputado desde los temas más importantes. Entonces, por lo tanto, si esos son los parámetros y esos son los criterios, ampliemos el tiempo de elecciones, que no sea un mes, que sean 2 meses, porque vamos a tener cota en cuanto a la contaminación que generan estas campañas, porque van a ser 30 millones, 35 millones y punto. Y aquel que gasta más de 35 millones, o la cifra que más o menos determinemos con la gente conversando, nos suena sospechoso. Y las sospechas serán fundadas porque tenemos antecedentes ya que están comprobados. Serán, bueno, este señor que lo financia, Sokimich, Penta. Y bueno, ¿quién te dice que tenemos aquí unos Penta y unos Sokimich locales también? ¿Ah? Entonces el tema es que tenemos que empezar como ciudadanos a poner ciertas cotas, ciertos límites respecto a este tipo de procesos y que nos garanticen finalmente que vamos a elegir a la gente más idónea, más capaz, más buena y no al que pone más carteles. Volviendo al tema, para ir cerrando este tema de Longueira, ¿ya? En el tema de Longueira claramente tenemos una ley que es fruto de la corrupción, una ley que fue comprada por los empresarios, su imagen a su medida. A propósito de la ley Longueira, de Penta y de tantos otros casos más, la señora Presidenta nuevamente en un golpe de gobierno dice de que ella le va a poner coto a la corrupción implementando una ley que fortalezca el tema de la probidad. La ley 19.880 creo que mientras fue aplicada le puso harto coto a la probidad, solamente que hoy día no se hace la vista gorda con esa ley. Pero lo cierto está en que cuando la señora Bachelet dice que está estudiando una ley que le va a poner, que va a reforzar el tema de la probidad, resulta que en la ley, en lo que ha trascendido la ley, se sanciona a todos los funcionarios menores, pero a los altos funcionarios y fundamentalmente diputados y senadores no caen dentro de la ley, que son los que están cuestionados. No, es que bueno, esas son las cosas que a nosotros definitivamente nos llaman la atención y al final da la impresión que en definitiva nos falta el respeto desde el punto de vista de la inteligencia. O sea, creen que la mayoría de los chilenos somos definitivamente muy limitados desde el punto de vista intelectual y estamos hablando de la inteligencia del sentido común, de aquí no es necesario tener un título universitario ni ser profesional, simplemente en lo sustantivo y en esa perspectiva esa inteligencia sustantiva que tenemos todos y cuando nos damos cuenta cuando nos están faltando el respeto, nos están subestimando. Y claramente dejar fuera de la ley a estos señores es, primero, lo que te decía anteriormente, y segundo, establecer una casta, ¿no es cierto?, que está fuera de todo igualdad con el resto de la ciudadanía. Y cuando son el resto de la ciudadanía los que lo elegimos, más cualquier persona elegida por representación popular, evidentemente lo financiamos, cualquier persona elegida por representación popular tiene que estar sometido a todas las exigencias y a todos los rigores que están sometidos todo el resto de los chilenos. Guzmán, el alma de la actual constitución, decía de que esta constitución está diseñada de manera tal de que en caso de que los opositores a sus propias ideas tomaran el poder, estuvieran tan restringidos que no pudieran tomar decisiones que se alejaran mucho ni nada en realidad de los propios deseos. Lo cierto está en que la práctica ha demostrado que la concertación, habiendo tomado el poder, efectivamente ha hecho suya esta premisa y en definitiva no se ha alejado en nada. Es más, se han convertido en más papistas que el Papa en el ámbito de administrar eficientemente la Constitución del 80. Dentro de esto hoy día está haciendo crisis temas de salud, temas de AFP, temas de, en definitiva, todo el ámbito de la organización de nuestra sociedad y del Estado de Chile y en definitiva de lo que debiera buscarse, que es la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo, ¿ya? Y esto obviamente está siendo reclamado. Hoy día mucha gente habla de una salida de tal y cual magnitud, de tal y cual forma, ¿ya? Y se empieza a hablar mucho de asamblea constituyente. ¿Tú estás a favor de la asamblea constituyente? No, mira, yo creo que de todas maneras... De una asamblea constituyente, para aquel que no lo sepa, que en definitiva sean
los interesados, los objetos de la ley, los que decían cómo va a ser el rayado de cancha, y no sea una lista de expertos como ha sido siempre hasta ahora, que ha cocinado entre cuatro paredes lo que más les conviene a algunos. Es lo que se está haciendo ahora con este comité de expertos, que nos instalaron gente arriba, ¿cierto? Que supuestamente como para solucionar, pero son los mismos. Y además, todo lo que ellos digan tiene que ir a ser decidido por diputados y senadores. Entonces, ¿de qué cambio estamos hablando? Si le van a hallar al otro, oye, los otros van a decir esto no, y vamos a terminar igual en lo mismo. Si lo que tenemos que hacer es sacarlo a todos. En este momento, señores, en las próximas elecciones, aunque no conozca a la persona que usted vaya a votar, elija por el que menos conozca y elija a puros independientes. Lo más importante hoy día es desarmarles la maquinaria a estos señores que convirtieron a la política de Chile y convirtieron el Estado de Chile en una gran sociedad anónima que se llama Concertalianza Sociedad Anónima. Saldívar está con un ataque en este momento porque acaba de escuchar su peor pesadilla. ¿Qué Asamblea Constituyente, Pedro? No, mira, yo respecto a la Asamblea Constituyente, no solo creo en la Asamblea Constituyente, sino que, y estoy por la Asamblea Constituyente, yo creo que es más que eso. Yo creo que es la única salida que tenemos en este país, que es lo único que nos garantiza que va a ser realmente democrático, que va a captar y va, de alguna manera, va a sintetizar los deseos, ¿no es cierto?, la visión de todos los ciudadanos de este país. Y por tanto es el único camino que nos queda. Más en esta crisis, porque pensar en una comisión de expertos, por definición, si nosotros no necesitamos expertos, necesitamos un sistema democrático donde el pueblo en forma soberana decida. Después, bueno, podría ser el Congreso, la Cámara de Diputados, porque ellos son los representantes del pueblo, pero lamentablemente en el escenario que tenemos hoy día, eso no tiene pero ningún destino. Está claro que no son los representantes del pueblo. Y por el lado, y en ese contexto, la única opción viable, y desde el punto de vista ético, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista que nos garantice resultados que todos los chilenos queremos, es la Asamblea Constituyente, no hay otra. Mira, nosotros tenemos una página que se llama Concepción a Pie, y que hace unos días atrás estamos haciendo una encuesta y pusimos ahí que Chile necesita una nueva constitución, que no podemos tener una constitución dictatorial después ya de 25, 26 años entre comillas, de una democracia formal que hemos tenido. Y aparte de eso, que eso se hace mucho más evidente con todo lo que ha sucedido en los últimos meses en nuestro país respecto a la clase política. Por tanto, necesitamos una nueva constitución ya y urgente. Y hemos puesto ahí, que elijan. Y te digo, hay 3 que han elegido comisión de expertos en nuestra muestra, 0 el actual Parlamento y 47 una Asamblea Constituyente. Yo sé que nuestra página puede tener un sesgo y que puede estar orientado y nuestro público es básicamente una postura quizás más de centro-izquierda, por decirlo de alguna manera, o de izquierda-centro, me gusta más esa segunda opción. Con todas esas consideraciones, igual es categórico el resultado. Entonces, yo creo que es un tema que es la solución, pero sí requiere socializarlo, sí requiere un trabajo de convicción, de sumar más gente, y en eso ya tenemos que ser actores mucho más constructivos en este tema. Yo creo que no nos podemos seguir desgastando en la crítica permanente y sostenida a lo que está pasando, y ya tenemos que entrar en el proceso de la construcción, de la propuesta, del anuncio. Hay que anunciar un nuevo país. Estamos llegando al término de este programa, pero de este primer programa de la 5ª temporada de Sin Filtros de la Lengua, pero no puedo cerrarlo sin que pedirte tu pronunciamiento respecto a lo siguiente. Por ahí algunos analistas han hecho un muy buen trabajo deshuesando lo que han sido el comportamiento, el actuar de los partidos políticos de la llamada izquierda dentro del contexto político nacional, los partidos fundamentalmente de la Concertación o Nueva Mayoría. Y señalaban, refiriéndose al Partido Comunista, de que el Partido Comunista hoy día está ocupando el centro, ¿ya?, de una coalición de derecha. Y la verdad de las cosas es que cuando uno analiza todo lo que ha pasado, lo que está pasando hoy día y lo que ha pasado de aquí para atrás, uno no puede negar de que la Concertación ha estado gobernando como partidos de derecha, y metido ahí el Partido Comunista, no puede ser esta aseveración más que cierta. ¿Qué te parece a ti esto?
Yo creo que evidentemente que el Partido Comunista... Y esto le cae con la ARSI y todo eso, y un montón de cosas que El son Partido Comunista, bien. yo creo que tiene una incomodidad grande que es la ARSI de partido. Yo creo que eso lo incomoda, lo complica, no le permite jugar con relajo y hacer su juego, digamos, por una parte. Por otra parte, yo creo que cuando el Partido Comunista se mete en la nueva mayoría, hace una apuesta y esas apuestas no son gratis. Y eso implica tener una cantidad de diputados y se mete en la lógica de la nueva mayoría y la lógica de la nueva mayoría, en buenas cuentas, es la lógica de la concertación, más PC. O sea, pero ellos suman a un actor nuevo, pero es la concertación ahí el gran socio, el socio mayoritario. Y la concertación, más allá que sea la ADC, el PPD o el Partido Socialista, tienen toda una misma lógica, porque siempre se ha tratado dentro de la misma concertación hay sectores que juegan a satanizar en particular a la democracia cristiana, y es injusto, porque en definitiva están todos en la misma. O sea, son muy pocas, son pequeños bemoles, diferencias que uno puede establecer entre el PS y la ADC. Y el PPD definitivamente ninguna. Incluso yo creo que en muchas cosas el PPD quizás está más, tiene posturas mucho más radicales con respecto a las cosas que criticamos que la misma democracia cristiana. Entonces, por la diversidad y un poco por el sustrato ideológico que tiene la democracia cristiana, la hace quizás tener una cierta consecuencia histórica en algunos sectores con respecto a algunos temas, que el PPD no los tiene. Entonces, eso es lo que hay. Y el PC, cuando se suma a esto, sabe los socios que tiene, y evidentemente que ha perdido ese rol histórico que tenía el PC, que yo lo reconozco, porque evidentemente nadie puede desconocer el rol del PC en este país desde el punto de vista de las reivindicaciones populares, pero hoy día no lo tiene. ¿Y sabes dónde se manifiesta eso mucho? Fundamentalmente en lo que ha sido la conducción de la CUT. O sea, yo he visto una CUT sumamente gobiernista, oficialista, y el colegio de profesores de la misma manera. Y de repente dan algunos atisbos, algunas señales de cierto nivel de rebeldía, como para que digan que son militantes del PC. Pero en términos concretos hay una convergencia en los planteamientos, en las formas de actuar y en los acuerdos que se han llegado, que son los de la nueva mayoría y por consecuencia de la concertación histórica que hemos tenido gobernando los últimos 20 y tantos años en este país, con una laguna que tuvimos ahí de la derecha. Queda harto paño por cortar, pero el tema se nos hace corto. Lara, tu minuto feliz. Un gusto Excítate. haber estado nuevamente acá, siempre para mí es agradable. Y por supuesto de que tiempo atrás decía yo, y muchos me criticaban, de que desde el año 1900, antes del 70 en realidad, se empezó a gestar en Chile la empresa más grande que tiene Latinoamérica, tal vez, y que se llama Gobierno de Chile. ¿Por qué digo que es la empresa más grande? Porque en realidad se transformó en una sociedad anónima o sociedad limitada tal vez, ¿cierto? Que tiene claramente establecido sus dueños, ¿cierto? Sus accionistas, que son en este momento los políticos y empresarios, y los que tienen su propia bolsa de valores. Y la propia bolsa de valores que tienen se llama Parlamento, donde ellos negocian todas las cosas, cocinan todo, y la verdad las cosas es que lo único que han tratado de hacer es hacer que las cosas sean lo más suave posible, ¿cierto? Para la ciudadanía, todo con puras pastillitas, mientras ellos se han llenado de plata, y ya esto desbordó. Ahora ya, por ejemplo, se da cuenta de que lo que decíamos tiene lógica, que lo que decíamos tenemos razón, y que en este momento sencillamente lo más importante que tenemos que hacer como ciudadanos, que no solamente decir, no, yo no voto más, no, yo no quiero más con la política y le hago asco. La verdad las cosas es que tenemos que politizarnos. Y politizarnos significa interesarnos en lo que sea de este país adelante, y lo más importante según mi punto de vista hoy es destruir la maquinaria política que tienen estos caballeros, y es sacar del Parlamento el máximo de diputados y el máximo de senadores posible, y colocar el máximo de independientes posible, de tal forma de desconectarlos. Cuando nosotros los desconectemos, se van a andar todos con el trasero para la pared, ¿cierto? Y le vamos a quitar por ejemplo, la seguridad que tienen ellos en sus cargos, y van a todos a andar con la desconfianza de decir, ¿y este quién es? ¿Y este quién es? Y eso nos sirve a nosotros. A ellos siempre les ha servido el miedo. A nosotros, señores, como ciudadanos, nos sirve quitarles
la seguridad de estos caballeros, y tenemos que tenerlos siempre en la vara, midiéndolos como hacen, observarlos, y por supuesto que a la primera todo comunicarlo, y ojalá no hacerlos durar más de un periodo. Muchas gracias, amigo. Pedro, 2 minutos. No, mira, básicamente dar las gracias por la invitación, primero que todo, y segundo, invitarlos a que participen en política, a que se politicen, como decía el señor Lara, concuerdo absolutamente con él, y bueno, se nos vienen hartos desafíos, está el tema de las municipales, está posteriormente el tema de las parlamentarias, está todo el tema de poner en su lugar a esta gente, y para eso tenemos que seguir denunciando, tenemos que seguir en forma persistente en los distintos espacios que podamos, también anunciar el país que queremos, denunciar y anunciar, ese es nuestro rol, y también ojalá que se vayan sumando y reflexionando en torno a la necesidad de campañas limpias, austeras, en los distintos niveles, porque ese es el camino, ese es un instrumento que nos garantiza cierta coherencia y consecuencia por parte de los elegidos. Mientras siga esta cosa mandando la cantidad de dinero, la cantidad de propaganda, y entendiendo que estamos eligiendo bajo la lógica del mercado, vamos a seguir con una política de mala calidad. Si reemplazamos eso por una elección sustentada en los principios, en la historia personal, en la consecuencia, en la capacidad propuesta, en las capacidades técnicas, yo creo que eso nos abre un camino de elegir personas adecuadas e idóneas para hacerse responsables de los temas colectivos, de ciudad, de región y de país que tenemos que enfrentar. Ya está, pues. Gracias, Pedro. Bueno, ¿qué decir? Harto tema que nos quedó en las manos. En el tema medio ambiente está el tema que Pedro está muy metido en ello, que es el tratamiento de las aguas residuales, cómo sanitizar estas aguas. Ojalá que lo toquemos en otra oportunidad, claro, y con otros invitados también. Está el tema de salud, FP, el tema de los derechos humanos. Este reclamo que hace Carabineros de Chile al Instituto Nacional de Derechos Humanos porque son maltratados en un informe o en un modelo de educación para estudiantes de enseñanza media, y que ellos obviamente no comparten, porque ellos dicen que el patear, el golpear, el abusar de un detenido es algo de lo más normal. Han sido su doctrina que es de carácter aristocrático, marca que eso es de lo más normal y que por lo tanto no debiera ser considerado algo reprobable. Bueno, ¿qué decir? Muchísimos temas que nos quedan en pero los tocaremos en otra oportunidad con otros invitados o con algunos mismos que se nos van a repetir. No dejar de decir que estamos invitando a toda la gente a celebrar este 1 de mayo con una convocatoria, una marcha masiva, como se viene haciendo desde hace mucho tiempo, en Talcahuano, con los que están por la verdadera lucha sindical en este país. Nos despedimos de nuestro director Jesús Montanar en la Cámara Principal, Sergio Lara, hasta una próxima oportunidad. Gracias. Y Pedro Cisterna. Flor María, que nos ha asesorado en este momento con la parte de tramoya, así que tampoco la vamos a dejar de considerar. Un saludo y un besito para ella. Hasta una próxima oportunidad será entonces. Bien. Ya. ¿Te sientes preparado para tu futuro? Preuniversitario ProOctava te ayuda a concretar tus metas. Lenguaje y comunicación, historia y ciencias sociales, matemática y ciencias. Tú haces tu horario. Además, todos los días, de lunes a viernes, dispones de tus clases por televisión. Con nosotros no pierdes tiempo. Visítanos. San Martín 826, entre Colo Colo y Castellón, Concepción.